me llamó la atención de que los argentinos siempre damos cátedra, ¿no? Ante las dificultades que nos va presentando la vida, siempre nos adaptamos. Claro. Sí. Y nosotros, en primer lugar, existe después de la pandemia un cambio laboral y pero muy presente. O sea, lo vemos que ha continuado hasta el día de hoy. Sí, esto yo lo escucho muchísimo también en el consultorio de personas que han decidido optar por el home office y luego hoy en día ya cuando le ofrecen la posibilidad por ahí de más beneficios de volver al trabajo, te dicen que no o cambian de trabajo, porque han logrado mejores cambios, conectarse con su familia, conectarse por ahí con hobbies que iban relegando, y entonces prefieren la comodidad, pero también prefieren su tiempo libre y cómo ellos mismos lo van manejando, a pesar de que no pierden la productividad, ¿no? Uh-huh. Alexis, acá Gustavo, le hago la siguiente consulta porque también lo he visto desde la vereda de enfrente, aquellos que extrañan encontrarse con los compañeros de trabajo, que tal vez están todo el día detrás de una computadora y dentro de lo que tiene que ver con lo social, hasta con tomarse el subte para ir al trabajo, también eso psicológicamente me parece que no digo dañado, pero ha hecho ahí mella en alguna cosita, ¿no? Sí, por supuesto, esto es el famoso after office, las reuniones después de el trabajo, muchísimas veces cuando yo he hablado de otros temas también del amor que surge muchas veces en los lugares de trabajo, estas situaciones que se perdieron especialmente para otras generaciones, ¿no? De personas más grandes que valoran el contacto social, mirarse a los ojos y entablar una buena relación con quien tenemos al lado. Uh-huh. Hoy, por ahí, quienes más eligen el home office son las generaciones más jóvenes, los que recién están saliendo al mundo, porque valoran otras cuestiones y por ahí las generaciones más grandes, de los 40, 35 para arriba, valoran la tradición, el contacto físico y la rutina que le da de ir a un lugar de trabajo. Uh-huh. Claro, se va perdiendo eso con esta cuestión de las contrataciones home office, pero también, bueno, supongo que el poder dividir el trabajo en el hogar, cuando tenemos tantos estímulos externos, ¿no? Como por ejemplo hijos que a lo mejor requieren de nuestra atención, algún timbre, algo, claro, vino el cartero, los perros, el sodero, sí. Los perros, los animales, o bien el hecho de que vos ves que tenés que hacer algo y lo estás viendo y no lo podés hacer, ¿eso genera algún tipo de estrés de más o pasa desapercibido en la comodidad del hogar? No, se ve muchísimo esto en el estrés y en la ansiedad que uno quiere hacer de todo y uno cree que por estar en la casa va a tener muchísimo tiempo libre, pero por ahí termina siendo que trabaja muchas más horas de la que debería estar conectado, ¿no? Mis pacientes me cuentan, bueno, yo estoy al final 14, 15 horas y estoy pendiente de lo que tengo que entregar y con esto voy mechando con mis hijos, con la cocina, con lo que me piden otras responsabilidades o con ir al médico. Entonces eso genera mucho estrés y ansiedad en quien debe cumplir con estas obligaciones y no le permite desconectarse por ahí para salir a pasear porque por ahí lo ve como algo negativo. Claro. Y después, por otro lado, también notamos que la gente que tiene 2 horas de viaje para ir a su trabajo sería una bendición total no poder no moverse de su casa. Tiempo ganado. Tiempo ganado sí. Totalmente y además el tiempo del viático, que se gasta muchísimo dinero. Hoy por hoy, por lo menos, ¿no? Que está todo un poquito más elevado. Sí, exactamente. Mira, eso tiene, dependiendo de cada persona, alguien te la va a ver como un pro, ya salir temprano desde la casa, muchas veces algunas personas salían muy temprano como para entrenar a la mañana, luego iban al trabajo y luego por ahí hacían un hobby o se iban a estudiar, ¿no? Eso famoso cuando lo son jóvenes, que uno estudia, van a la universidad y luego trabajan o viceversa, entonces le da toda una rutina a su propia vida y cuando están en el home office sienten que tienen tanta libertad que no pueden organizar, les cuesta muchísimo disciplinarse su propio horario, entonces ahí es donde viene la tristeza o que pasan muchas veces horas en la cama o en la computadora y sienten que su vida se está como desperdiciando. Uh-huh. Claro, bueno, tiene sus pros y sus contras como todo, ¿no? Y psicológicamente hablando, en esto de la flexibilidad, más allá del trabajo remoto, cuando hay o hubo muchos cambios, ¿no? A lo mejor se dice que la población de nuestro país hay más cantidad de gente más 50 que más 20 o de 50 para arriba hay mucha más cantidad de personas en nuestro país.
y sabemos que esa edad es bastante complicada con el tema laboral, porque en relación de dependencia es muy difícil que tomen personas de esa edad. ¿Se sigue pensando así o se sigue valorando la experiencia de una persona que hoy por hoy a los 50 años no es una persona mayor, ¿no? Sí, lamentablemente se sigue pensando que por ahí determinada edad, mayores de 50, como que les cuesta muchísimo adaptarse a nuevos cambios y que por ahí ya no son útiles para determinadas cuestiones. Pero se va viendo que si estas personas aceptan la resiliencia, utilizan la pérdida como una oportunidad para ellos mismos reevaluarse qué quieren en su vida, pueden ofrecer la experiencia, pueden ofrecer una mayor calidez y un trato, porque estas lo valoran las empresas, ¿no? Del esfuerzo, de esta generación de que tiene como trabajo su propia vida y que tienen otro tipo de valores que por ahí las personas de 20 o 25 que no los están inculcados. Entonces son dos generaciones, la famosa generación X, abocada al trabajo, y la generación nueva que valora muchísimo su independencia, valora su flexibilidad y entonces, según lo que quiera la empresa, va a optar por una u otra generación. Claro. Alexis, y con respecto a los cambios, ¿no? Lo que trajo la pandemia, el home office, digo, ¿qué cosas como psicólogo o como licenciado en psicología usted vio, digo, ansiedad? ¿Qué cosas se fueron profundizando? Y también, ¿quiénes se adaptan mejor a los cambios, ¿no? Porque a veces hay como una resistencia importante a lo nuevo. Bien, yo lo que vi durante la pandemia y después de la pandemia y lo que hoy se está viendo es muchísimos trastornos de ansiedad, fobias, miedo, porque conectó muchísimo con la vulnerabilidad y todo lo que es el contacto con la muerte, lamentablemente con familiares, con pacientes, con personas muy en contacto que están con ese tema del COVID. Y también lo que estoy viendo hoy en día son muchas cuestiones relacionadas con la regulación emocional, con los impulsos, con el consumo, ya sea de diferentes sustancias, o nocivas o no nocivas, pero incluso también con el autorregularse en cuanto a los impulsos de descontrol, con el enojo. Entonces, personas que querían tener todo bajo control aumentaron su ansiedad, y personas que no sabían cómo controlar sus emociones empezaron con consumo problemático. Sí, incluso hay como, en la sociedad se ve como estas escenas muy violentas, ¿no? En cuanto a discusiones de tránsito, cosas, ¿no? Donde de pronto... Sí. Hay mucha más agresividad. Hay mucha más, sí. Y falta de paciencia. Más ira, ¿no? Sí, hay mucha más ira, sí. Sí, hay mucho descontrol y el que todo vale. Bueno, hace poco, creo que fue ayer o antes de ayer, un chico que iba manejando un Audi y después se bajaron entre varios a golpearlo porque, bueno, por el desastre que había hecho y así. Sí, claro, sí, también sí, hay sí. una cuestión social ahí, ¿no? De por qué a veces se tiene tal o cual auto, hay como competencia. Hay muchas cuestiones que a veces uno los emparenta con los juegos a los que jugamos los chicos, que parecen que están rozando siempre con la violencia. ¿Por qué existen estas cosas que... Esto voy a hacer un paréntesis, ¿no? Porque hoy nuestro tema es ante la adversidad adaptarse al cambio, y estamos hablando de esto, ¿no? De cómo adaptarnos al cambio. Pero hoy vinieron también los videojuegos, que hay uno que es muy potente, que es el GTA en sus diferentes versiones, que la única premisa es golpear, robar y correr, y si pueden matar. Entonces después, cuando los chicos a lo mejor van a las aulas o salen a bailar, pasan casos de que piensan que con una piña no les hacen nada, entonces le dan como 20 y terminan matando a la persona. Todas estas cosas nuevas que se incorporan en lo social, ¿no? Y que hacen que después sean futuros adultos. ¿Esto es simplemente un juego y no pasa nada, como muchas veces dicen, o puede interferir en que seamos un poco más agresivos? Porque hay adultos que también lo juegan, ¿eh? No solamente los chicos. Sí. No, de hecho, los juegos sobre violencia existieron hace muchísimo tiempo, incluso por ahí en la generación de los 90, las que son más grandes hoy en día, hubo juegos mucho más violentos que por ahí lo que existen hoy en día. Lo que hoy existe para que haya tanta violencia es que se ha perdido los límites por parte de los padres, incluso sobre la sociedad, para castigar determinadas conductas. Por ejemplo, hoy un padre, si un hijo comete un error o comete un determinado castigo, lo va a terminar tapando o incluso lo va a minimizar. Cuando alguien de la generación de los 80, que son del 70,
o casi principios de los 90, los padres lo que hacían era castigar severamente ese pequeño error. El Entonces chancletazo. uno iba Sí. condicionando. Que hoy está tan No. controvertido. ¿no? Además hoy de pronto viene una mala nota del profesor y van los padres a hablar con el profesor por qué le pusieron la mala nota. En mi Exactamente. época, yo estoy casi en los 58, yo llegaba con una mala nota y agarrate, ¿no? Pero eso no será, Alexis, ¿no será que cuando hay extremos tan malos, porque en una época también a los niños los hacían arrodillar sobre maíz y le pegaban con el puntero en las manos, Sí, ¿no? bueno. El docente, que cuando se va tan al extremo, lo mismo pasa en la medicina, que antes estaban subidos como a un pedestal los médicos y no podían refutar nada, y hoy la gente tiene para refutar, pero se va de límite y maltrata a los profesionales que hacen lo posible, que a veces y muchas veces no tienen la culpa. Todos estos extremos se dan porque en algún momento fue demasiado estricto y tampoco es bueno. Sí, por supuesto. Los límites siempre son malos, y lo que yo siempre provoco o lo que trato de promulgar es que el verdadero equilibrio aparece cuando uno sabe medirse hasta dónde está bien y hasta dónde está mal. Pero eso aparece a través de la experiencia, lamentablemente, cuando uno también dice como hijo o como persona, esto sí lo quiero o esto no lo quiero, y tiene que volver a resignificar su propia historia. ¿Cuántas veces yo he escuchado en terapia, incluso en las personas que andan en la vida diaria, que está bien, mi viejo me trató de esta manera, pero yo no voy a tratar así a mi propio hijo? Entonces uno le internaliza que eso está mal. Pero todo límite es positivo, porque sabe que vos no podés ir hasta cierta cuestión, ya sea en el consumo, ya sea en la comida o en la velocidad, pero también la idea es que vos no aparezcas como persona. Esto es limitarte a vos mismo, que también es muy malo. Claro, hay que lograr un equilibrio, como en todo en la vida, ¿no es cierto? Adaptarse. Y adaptarse. Los cambios son todo el tiempo, ¿no? Nosotros los seres humanos somos como una especie somos itinerantes, vamos para todos lados y vamos mutando todo el tiempo, Incluso ¿no? también me imagino, Alexis, en lo referente a las sesiones de terapia, también ustedes tuvieron que adaptarse a pronto tener a los pacientes vía Zoom, ¿no? Sí, yo hago muchísimo a través de Zoom y videollamada, porque me voy adaptando especialmente a lo que es la comodidad de los pacientes. He tenido pacientes que por ahí que estaban muy depresivos, con tristeza, que atendían ellos mismos en la cama, o por ahí se tomaban el tiempo como para sentarse en algún determinado lugar, pero también tuvimos que adaptarnos a lo que quería el paciente. Claro, todo el tiempo es adaptable. Y bueno, hoy se han quedado también estudios online y cursos que se hacen en forma online, y que bueno, hay gente que les va bárbaro porque tienen ese espacio cortito y no tienen el tiempo para viajar hacia el lugar, entonces aprovechan a full el tiempo, y es una forma de poder estudiar sin llegar a ir, y también está bueno, ¿no? Todo lo que sea facilitar, aunque no es lo mismo, tal vez uno prefiere el contacto, el poder charlar, el conocer, pero bueno, es una forma de poder avanzar también. Sí, exactamente. Yo siempre lo que digo, y por ahí esto será bueno como para que quede, uno siempre tiene que valorar el equilibrio entre lo que yo llamo la mente sabia y lo que son los impulsos. Esto es la mente emocional, que te lleva a tomar una acción o a evitar determinadas situaciones. Si vos tenés un miedo, si vos estás atravesado por la alegría o por el enojo, tenés que tomarte un tiempo para también racionalizar esa situación que estás atravesando y tomar la mejor decisión en ese momento para que no complicártela o sacar el mejor provecho de lo que estás atravesando. También, perdón, pensaba que es importante, muchas veces no tenemos en cuenta, pero hay gente que a veces no se ha acercado a profesionales de la salud solamente por la vergüenza o el miedo de acercarse a otro, y quizás para muchas de esas personas haya sido esta apertura a la tecnología, y que los profesionales también con buena predisposición se hayan adaptado, porque para muchos fue muy sacrificado poder ponerse a tono con la tecnología. También representó para muchos poder acercarse a profesionales de una manera más orgánica con su forma de ser, ¿no? Sí, por supuesto, y también romper el estigma de que hacer terapia es para locos. Hoy en día yo tengo cada vez más pacientes chicos, que esto siempre lo trato de hablar porque lo veo en la vida cotidiana, de que tienen 13 o 14 años y les cuesta muchísimo, por ejemplo, ir al McDonald's a pedir una hamburguesa y se lo piden a otro compañero porque no saben qué decir. Perdieron muchísimas habilidades sociales, y también, por ejemplo, algo que para nosotros es normal, los adultos,
esto es la intimidad, las relaciones sexuales. Hay chicos de 25, 30 años, casi adultos jóvenes, que han perdido esta situación y no lo quieren hacer. Claro, es el miedo a poder interrelacionarse, ¿no? Sí, a mirar a otra persona simplemente a los ojos. Sí. Y también, Alexis, está dentro del cuadro, está bueno lo que ha pasado, no es que esté bueno, pero digo, hay muchos artistas muy importantes que han logrado decir, estoy pasando por una depresión, por una ansiedad, ataque de pánico, digo, también dentro de la situación que están sufriendo, está bien que ellos también lo puedan, ayuda, ¿no? Que lo puedan dar a conocer, porque el impacto es mucho más masivo. Sí, poner en palabras lo que vos estás atravesando es muy bueno siempre. Sí, claro, no me está pasando a mí solo, mira, le pasa, no sé, a Chris Martin de Coldplay o a Tini o quien sea, ¿no? Claro. Exactamente, sí, especialmente en los adolescentes que toman a estos ídolos como referentes. Uh-huh. Y es una buena forma de aceptar las vulnerabilidades que nos toca y poder trabajar sobre ellas, que está bueno también. Es necesario, lo tenemos que hacer. Así que bueno, es una buena forma de poder aceptar el cambio y las adversidades que nos tocan día a día, que son desafíos, tomarlos como desafíos de alguna manera, ¿no? Sí, yo siempre digo aprender a surfear la ola de la vida cotidiana. Claro, está bueno. Está buena la comparación. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Alexis. A ustedes, chicos, que tengan un hermoso día y cuando quieran, acá estoy para ustedes.